Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema. Les voy a hablar acerca de la identificación del riesgo cardiovascular y metabólico, intervención que está incluida en nuestra ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Siguiente, por favor. Ya no vemos la presentación. Ok, ahora sí, muchas gracias. Bueno, como les venía diciendo, entonces voy a hablarles acerca de la identificación del riesgo cardiovascular y metabólico, una de las atenciones que está incluida en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Voy a hablarles primero de las generalidades de la identificación del riesgo cardiovascular y metabólico. Posteriormente vamos a hablar entonces de los instrumentos que tenemos para la identificación del riesgo cardiovascular. Aquí hablamos de las tablas de estratificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud y del instrumento de Framingham. Vamos a hablar luego de los instrumentos que tenemos para la identificación del riesgo de diabetes, que básicamente es el Finnish Diabetes Risk Score, y finalmente de unas herramientas con las que contamos para realizar demanda inducida a los servicios de salud. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a iniciar con las generalidades de la identificación del riesgo. Siguiente. Primero, quiero hablarles un poco de cuáles son esas intervenciones, anterior. Ok. No, vuélvele a dar, ok, déjalo ahí que ya aparece ahorita lo que sigue. Entonces vamos a hablar primero de cuáles son esas intervenciones que están incluidas en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud relacionadas con la gestión de la salud cardiovascular y metabólica. Entonces son 4 grandes ítems que están incluidos en esta ruta. Primero está la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludable en los diferentes entornos para el control de los factores de riesgo, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes y en general de todas las enfermedades crónicas. Tenemos también entonces esa identificación de esos factores de riesgo que ya tenemos bien definidos. Sabemos que tenemos unos factores de riesgo importantes para el desarrollo de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí hablamos entonces, por ejemplo, del sedentarismo, de la mala alimentación, del consumo de tabaco y sus derivados, incluyendo vapeadores. Hablamos también del consumo excesivo de alcohol, entre otros factores de riesgo, como por ejemplo la contaminación ambiental, que también lo tenemos ya allí identificado, que me puede llegar a generar alguna de estas enfermedades. Otra de las atenciones que tenemos aquí incluidas en esta ruta es la identificación del riesgo cardiovascular y metabólico, que es en donde nos vamos a centrar en la mañana de hoy con los instrumentos que vamos a utilizar para realizar esta identificación de riesgo cardiovascular y metabólico. Y por último tenemos entonces la canalización de las personas que hayan sido identificadas con un riesgo moderado o con un riesgo alto, cardiovascular o metabólico o ambos, que se puede dar. La canalización de estas personas ya a la ruta integral de atención en salud de grupo de riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, estos son los 4 aspectos grandes que están incluidos en esta ruta, pero como les dije, vamos entonces a centrarnos en la identificación del riesgo cardiovascular y metabólico. Siguiente. ¿Para qué nos sirve hacer una identificación del riesgo cardiovascular y metabólico? ¿Qué queremos con esto? Básicamente, vamos a poder saber la probabilidad de ocurrencia de un infarto agudo de miocardio o de un accidente cerebrovascular en un periodo de 10 años, es decir, en los próximos 10 años, qué probabilidad tiene esta persona de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular.
Igual vamos a poder determinar la probabilidad que tiene esta persona de presentar diabetes en los próximos 10 años, posterior pues al momento en el que se realiza la tamización. Y además vamos a poder identificar si la persona tiene sobrepeso o tiene obesidad, entendiendo que estos son también factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares y de diabetes, o si tiene también obesidad abdominal, que también es uno de los ítems que evaluamos dentro de esta identificación del riesgo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar para identificar estos riesgos de los que les vengo hablando? Tenemos cuatro instrumentos para esto. Entonces tenemos las tablas de estratificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud, que lo utilizamos para medir riesgo cardiovascular en el grupo de juventud. Tenemos las tablas de estratificación de riesgo de Framingham, que las utilizamos también para medir riesgo cardiovascular, específicamente en adultez y vejez. Y en juventud ya les hablo un poco de en qué momento vamos a aplicar Framingham para esta población joven. Tenemos el Finnish Diabetes Risk Score para identificar riesgo de diabetes. Esto lo usamos en juventud, adultez y vejez. Y tenemos el cálculo del índice de masa corporal para poder identificar sobrepeso y obesidad, y la medición de perímetro abdominal para poder identificar obesidad abdominal. Siguiente. Entonces, dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, quedó incluida la valoración del riesgo cardiovascular y metabólico para juventud, para adultez y para vejez. Para juventud, recordemos que juventud estamos hablando de todas aquellas personas que tengan entre 18 a 28 años, 11 meses, 29 días de edad. Para este grupo de personas vamos a realizar esta identificación del riesgo cardiovascular y metabólico cada 5 años. Se va a hacer mediante los instrumentos de las tablas de estratificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud para el riesgo cardiovascular y mediante FINRIX para el riesgo de diabetes. Aquí es importante mencionar, era el asterisco que estaba en la diapositiva anterior, y es que para esta población, para juventud, si yo aplico el instrumento de las tablas de estratificación de riesgo de OMS e identifico según estas un riesgo moderado, alto, muy alto o extremadamente alto, debo realizar la aplicación de Framingham con la toma de los laboratorios que están especificados allí en la ruta de promoción y mantenimiento. Entonces, este es el asterisco. Si al aplicar yo la tabla de estratificación de riesgo de OMS, tengo un riesgo moderado, alto, muy alto, extremadamente alto, tengo que realizar exámenes de laboratorio y aplicar la escala de Framingham. En el caso de la adultez y vejez, recordemos que adultez, aquí vamos de 29 años hasta los 59 años, 11 meses, 29 días, y vejez de 60 años y más. Vamos a realizar esta valoración de riesgo cardiovascular y metabólico cada 5 años. Aquí vamos a utilizar entonces Framingham para riesgo cardiovascular y FINRIX para riesgo de diabetes, y se va a hacer la toma de los laboratorios, de este pool de laboratorios que ustedes ven allí, también para identificar riesgo cardiovascular y metabólico. ¿Qué laboratorios tenemos allí? Toma de glicemia basal, perfil lipídico, entonces recordamos que aquí va colesterol total, HDL, LDL, y triglicéridos. Y encontramos también creatinina y uroanálisis. Aquí estamos haciendo el pool de laboratorios completo para identificar ese riesgo cardiovascular y metabólico, y también para medir función renal, que ustedes saben que es supremamente importante en este tema. Entonces, recordar, juventud voy a utilizar OMS y FINRIX, a no ser que OMS me dé moderado, alto, muy alto, extremadamente alto, utilizo Framingham y realizo la toma de laboratorios. Para adultez y vejez voy a utilizar Framingham y FINRIX con la toma de laboratorios. Esa es la diferencia que tenemos. Siguiente, por favor. Recordar entonces que esta valoración, esta identificación del riesgo cardiovascular y metabólico está incluida
dentro de la consulta de valoración integral que tenemos en nuestra ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Esto lo podemos hacer en la modalidad intramural, pues en la consulta externa en cada uno de los servicios de salud. Se puede hacer también de manera extramural en atención domiciliaria o en jornadas de salud. Es importante recordar que en estas jornadas de salud donde podemos hacer esta identificación de riesgo, siempre tiene que ir articulada con todos los actores del municipio en donde se vaya a desarrollar la jornada de salud. Y tenemos entonces que también se puede hacer por demanda inducida. Digamos que acá tenemos dos herramientas de las cuales les voy a hablar más adelante. Estamos hablando de una app que se llama Conoce tu riesgo y de la calculadora de riesgo que encuentran en nuestra página web del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante las cuales cualquier persona, cualquier ciudadano puede ingresar, calcular el riesgo que tiene y a partir de esta pues se le dan algunas indicaciones para que pueda asistir a los servicios de salud en caso que lo requiera, es decir, si aparece con un riesgo moderado o alto, ya sea cardiovascular o ya sea metabólico. Siguiente, porfa. Es importante que nos quede claro a todos que los responsables de realizar esta identificación de riesgo cardiovascular y metabólico son los aseguradores en salud, son las EAPB. Como sabemos, pues ellos son los responsables de realizar la gestión del riesgo de su población y pues la gestión del riesgo inicia precisamente con la identificación de estos riesgos, en este caso cardiovascular y metabólico. Y pues obviamente su red de prestadores de servicios, es decir, las IPS, son las que directamente deben hacer esta valoración del riesgo cardiovascular y metabólico. Siguiente, por favor. Bueno, vamos entonces a empezar con los instrumentos que tenemos para la identificación de riesgo cardiovascular. Siguiente. Como les dije anteriormente, tenemos dos instrumentos para identificar riesgo cardiovascular, las tablas de estratificación de riesgo de la OMS y Framingham. Recordar entonces que las tablas de estratificación de riesgo de OMS las voy a usar en población joven. Estas tablas de estratificación de riesgo, digamos que son mucho más sencillas en comparación con Framingham. ¿Por qué? Porque estas tablas manejan 5 variables, que ya les vamos a ver, mientras que Framingham maneja 7 variables. Dentro de estas se encuentra la variable de colesterol total y de HDL. Esto implica que yo debo tener el resultado de ese colesterol total y de ese HDL que no sea mayor a 3 meses la toma, para poder hacer la identificación de riesgo cardiovascular con este instrumento de Framingham. Por eso es que para adultez y vejez, dentro de las intervenciones que están en la ruta de promoción y mantenimiento, se incluye la toma de laboratorios, dentro de los cuales pues están estos, ¿no? Colesterol total y HDL. En cuanto a las tablas de OMS, entonces son unas tablas que genera la Organización Mundial de la Salud, que va por grupos de acuerdo al territorio, de acuerdo a los continentes. Nosotros estamos en el grupo B, que es el grupo de las Américas, unas tablas específicas para nuestra población que están validadas. Y aquí con estas tablas vamos a poder tener 5 opciones de resultado que ya lo vamos a ver. En relación con Framingham, entonces recordar que está para adultez y vejez y para juventud en los casos en los que al aplicar las tablas de OMS haya identificado un riesgo moderado, alto, muy alto o extremadamente alto. Como les dije, este instrumento de Framingham tiene 7 variables, incluye el colesterol total y el HDL. Y Framingham tiene un factor adicional que es el factor de corrección para Colombia, que salió al realizar la validación de este instrumento en nuestra población colombiana y pues ya vamos a ver cuál es ese factor de corrección y cómo se utiliza. Framingham entonces me va a dar 3 opciones de resultado diferente a lo que me muestra OMS. En este caso vamos a tener riesgo bajo, moderado o alto, que ya lo vamos a ver más al detalle. Siguiente. Vamos a iniciar entonces con las tablas de estratificación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Bueno, estas tablas entonces, como les dije, están específicas para nuestra población de las Américas.
en el grupo B de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos entonces las dos tablas que aparecen en pantalla. Tenemos una tabla para personas con diabetes, una tabla para personas sin diabetes, entendiendo que las personas que ya cuentan con esta patología, es decir, que ya tienen un diagnóstico de diabetes mellitus, tienen un mayor riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular por esta condición. Entonces, por eso manejamos dos tablas, porque tienen riesgos diferentes. Siguiente. Para entender un poco cómo funciona esta herramienta, este instrumento, que es un instrumento bastante sencillo de utilizar, lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, en este caso tenemos una mujer de 55 años que es diabética desde hace 10 años, fumadora de 5 cigarrillos al día y que tiene una tensión arterial de 140 a 100. Siguiente. Como es una persona diabética, entonces de entrada ya vamos a irnos a la tabla de personas con diabetes. ¿Listo? Entonces esa es como la primera variable que tenemos en cuenta. ¿La persona tiene diagnóstico de diabetes o no? Si sí lo tiene, pues vamos a escoger esta tabla. ¿Cómo funciona? Entonces, siguiente, vamos a identificar si es hombre o es mujer. En este caso, es mujer. Luego vamos a identificar si la persona es fumadora o no fumadora. Si ustedes ven en este caso, y bueno, en los otros instrumentos que vamos a mostrar, el ser fumador me aumenta el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Por eso es que allí cambian los colores. Entonces, lo segundo que va a mirar es eso, si es fumador o no fumador. En este caso es fumadora. Siguiente, lo próximo que voy a verificar es el rango de edad. Entonces, ustedes en la parte izquierda de la tabla van a encontrar la columna que dice edad y ustedes ahí van a encontrar que dice 70, 60, 50, 40. En este caso, la persona tiene 55 años. Eso quiere decir que está en el grupo de edad de 50 años. Por lo tanto, voy a ir haciendo el cruce de esas variables y me voy ubicando ya en el recuadro, pues, que me da este cruce. Y por último, vamos a tomar el dato de la tensión arterial sistólica, que en este caso siguiente es de 140. Entonces, ustedes ven en la columna que está en la parte derecha, que dice presión arterial sistólica, ahí tenemos unos rangos, 120, 140, 160 y 180. Dependiendo de esa tensión arterial que yo tenga ahí, pues la voy a ubicar. Al hacer el cruce, finalmente me voy a posicionar en uno de los cuadros que tiene un color específico. Ese color es el que me va a decir qué riesgo es el que tiene. Pero antes de pasar a la siguiente, es importante que entendamos que, pues digamos que hacer allí una acotación en relación a los valores de presión arterial sistólica. Si ustedes ven, acá tenemos 120, 140, 160, 180. Todas las personas que tengan una tensión arterial de 139 para abajo, yo los voy a ubicar en ese rango de 120. Las personas que tengan tensión arterial entre 140 y 159, los ubico en el rango de 140. Los que tengan una tensión arterial entre 160 y 179, los ubico en ese tercer rango de 160. Y los que tengan una tensión arterial de 180 o más, los ubico allí en este rango de 180. Y pues los envío de una vez a urgencias porque están con una tensión elevadísima. Bueno, eso para tenerlo allí en cuenta. Siguiente. En este caso nos da un color amarillo, ¿cierto? Nos ubicamos en un cuadrado de color amarillo. Esto quiere decir que esta persona tiene un riesgo moderado. Entonces acá, como ustedes vieron en la tabla anterior, vamos a tener varios colores. Vamos a tener uno verde, el amarillo, el naranja o amarillo quemado, naranja, un rojo intenso y un rojo ya escarlata. Entonces, si nos da el color verde, hablamos de un riesgo bajo, es decir, que esta persona tiene menos de un 10% de probabilidad de presentar alguna de estas enfermedades cardiovasculares en los próximos 10 años. Si nos da color amarillo, como fue el caso del ejemplo, tenemos una probabilidad entre el 10 y menos del 20% de presentar alguno de estos eventos. Allí hablamos de riesgo moderado. Si nos da ese color naranja, hablamos de un riesgo alto. Esto quiere decir que la persona tiene una probabilidad entre el 20 y menos del 30% de presentar alguna de estas enfermedades cardiovasculares.
Si nos da un color rojo fuerte, hablamos que la persona está en un riesgo muy alto, quiere decir que tiene una probabilidad de ocurrencia de estos eventos entre el 30 y menos del 40%. Y si ya tengo un rojo escarlata, este rojo más oscuro, hablamos de que la persona tiene un riesgo extremadamente alto, es decir, que tiene más del 40% de probabilidades de presentar alguna de estas enfermedades cardiovasculares en los próximos años. ¿Listo? Entonces, como vemos, es una herramienta, un instrumento bastante sencillo de utilizar, es el cruce de variables. Siguiente. Para entenderlo un poco mejor, vamos entonces a hacer un ejercicio. Los invito a que ustedes hagan el ejercicio desde el lugar en donde se encuentren. Tenemos en este caso un hombre de 62 años que es fumador de 2 paquetes de cigarrillos al día, que tiene una tensión arterial de 160 a 100 y que no es diabético. Siguiente. Como no es diabético, entonces vamos a tener esta tabla. Allí recordemos que tenemos que hacer entonces el cruce de las variables, si es hombre, si es mujer, si fuma o no fuma, el rango de edad en el que está y el rango de la presión arterial sistólica en el que está. En relación al rango de edad, que no lo expliqué en la diapositiva anterior, recordemos que como este instrumento lo vamos a aplicar en juventud. Recordamos que juventud está de 18 años hasta los 29 años. Básicamente, ustedes pueden ver allí que tenemos rango de edad, el más bajo es el que dice 40. Entonces, la pregunta es, bueno, y si tengo una persona de 18 años, ¿en qué rango de edad lo coloco? Entonces, lo vamos a colocar en este rango de edad de 40. Porque allí entonces vamos a colocar todas las personas que están entre 18 años a 49 años de edad, irían en ese rango de 40. Las personas que están entre 50 años a 59 en el rango de 50, los que están entre 60 y 69 en el rango de 60 y los que están entre 70 y 79 en el rango de 70, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, hagamos el ejercicio. Siguiente. Es un hombre, ¿cierto? Entonces nos vamos a situar, siguiente, nos vamos a situar en estas dos primeras columnas. Es una persona fumadora, siguiente, entonces por lo tanto nos vamos a situar ya en esta segunda columna. Tiene 62 años, siguiente, por lo tanto ya me voy a situar en ese segundo cuadro grande de el rango de edad de 60. Y por último, tiene una tensión arterial sistólica de 160, por lo tanto, ya me voy a situar en el cuadro que en este caso me da un cuadro de color naranja. Y recordamos, como está en la parte inferior de sus pantallas de la presentación, si tengo color naranja, estamos hablando de un riesgo alto, es decir, que esta persona tiene una probabilidad de sufrir un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular en los próximos 10 años entre el 20 y menos del 30%, que pues es una probabilidad alta. Recordar que ninguna persona tiene riesgo cero. Por el simple hecho de estar vivos, todos tenemos un riesgo de presentar alguna de estas enfermedades. Lo ideal es que nuestra población pues esté sobre todo en este rango de riesgo bajo, es decir, que tenga una probabilidad menor del 10% de presentar alguna de estas patologías. Siguiente. Continuamos entonces con el instrumento de Framingham, de las tablas de estratificación de riesgo cardiovascular de Framingham. Como vimos, este instrumento lo vamos a utilizar entonces en población adulta, en vejez y en juventud para aquellas personas que al aplicar OMS, o sea, es decir, el instrumento que acabamos de ver, hayan sido identificadas con riesgo moderado, alto, muy alto, extremadamente alto. En ese caso, vamos a aplicar entonces este instrumento que es Framingham. Siguiente. Lo vamos a hacer igual entonces con un ejemplo, perdón, para entenderlo un poco mejor. Tenemos entonces, siguiente, porfa. Tenemos entonces un hombre de 42 años. Recordemos que para Framingham requerimos valores de colesterol total y de HDL. En este caso, esta persona de 42 años tiene un colesterol total de 215 miligramos sobre decilitro,
fuma 10 cigarrillos al día, tiene un HDL de 34 miligramos sobre decilitro, tiene una tensión arterial de 142/90 y recibe tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial. Esta también es una variable que está incluida dentro de este instrumento. Siguiente. La primera variable que vamos a tener en cuenta entonces es la edad. Dentro del Framingham tenemos entonces estas tablas que vamos a ir viendo a lo largo del ejercicio, en donde de acuerdo a los rangos me va dando una puntuación. Entonces, iniciamos con la edad. Ustedes ven ahí que tenemos diferentes rangos de edad. Ustedes ven también allí que a mayor edad, mayor puntaje. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor edad tenemos más riesgo de presentar alguno de estos eventos cardiovasculares. En este caso tenemos una persona de 42 años, por lo tanto, si me ubico allí en el rango de 40 a 44, que es el que está sombreado con color amarillo, encontramos que si está en este rango, le vamos a dar 0 puntos. Si estuviera en cualquier otro rango de edad, pues le doy el puntaje dependiendo del rango de edad. Siguiente. La variable que continúa entonces acá es la variable de colesterol total. Recordemos que a mayor colesterol, mayor riesgo cardiovascular tengo. Entonces, acá en la primera columna de la tabla, ustedes ven los rangos de colesterol, si están menos de 160, si está entre 160 y 199, si está entre 200 a 239, que es este caso, porque la persona tiene 215, si está entre 240 a 279 o si está por encima de 280. En este caso, entonces, está en este tercer grupo de 200 a 239 y este dato yo lo voy a cruzar con el rango de edad en el que está, porque recordamos, a mayor edad, mayor riesgo. Bueno, entonces, como está en el segundo rango de edad de 40 a 49, segundo rango de edad que aparece en esta tabla de colesterol, yo hago el cruce y ahí me dice que en este caso esta persona para esta variable de colesterol total obtiene 5 puntos. Siguiente. Siguiente. La siguiente variable que tenemos entonces, perdón, es si la persona es fumadora o no fumadora. Recordar entonces que el ser fumador es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. En este caso, la persona sí es fumadora y recordamos que está en ese rango de edad entre 40 a 49 porque tiene 42 años. Por lo tanto, está al hacer el cruce, pues me dice que se le va a dar 5 puntos. Si ustedes ven acá, el no ser fumador, independientemente de la edad, digamos que me da 0 puntos, eso quiere decir que no tengo riesgo en relación a esta variable de fumador o no fumador, porque si no fumo, pues mi riesgo es 0. Si sí soy fumador, si tengo una edad, por ejemplo, entre 20 y 39 años, ustedes ven allí, me van a dar 8 puntos. ¿Por qué? Porque entre a menor edad que yo tenga y que esté fumando, en teoría va a tener un periodo de tiempo mucho más largo de exposición a este factor de riesgo, es decir, al cigarrillo, por lo tanto, pues mi riesgo va a aumentar. En este caso, para esta variable le damos en el ejemplo 5 puntos. Siguiente. Vamos entonces con la variable de HDL. Entonces acá igual tenemos 4 rangos de HDL, si está menor de 60, que sería un factor protector, si está entre 50 y 59, entre 40 y 49 o menor de 40. En el caso de nuestro ejemplo, recordamos entonces que tiene un HDL de 34, eso quiere decir que está en el mayor riesgo en relación a esta variable, por lo que se le dan 2 puntos. Siguiente. La siguiente y última variable que tenemos entonces es el dato de la presión arterial sistólica y esto lo cruzamos con si la persona tiene tratamiento o no para la hipertensión arterial, que básicamente acá lo que estamos diciendo es, bueno, si la persona es hipertensa ya de por sí tiene un riesgo aumentado de presentar alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, en este caso, recordamos que la persona tenía una tensión arterial sistólica de 142, es decir, está en ese cuarto rango de 140 a 159, y que está tomando tratamiento. Por lo tanto, allí le damos 2 puntos. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es evaluar 5 variables diferentes, cruzarlas la mayoría con el rango de edad y otorgarle una puntuación a cada una de esas variables. Siguiente.
Lo que vamos a hacer, luego de darle esa puntuación a cada variable siguiente, es hacer la sumatoria de estos puntajes. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, la sumatoria total me da 14 puntos. Siguiente. Luego, esos 14 puntos, yo voy a ir a verificar a qué porcentaje de riesgo equivale en esta tabla que ustedes están viendo allí. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo, 14 puntos equivale a un 16% de riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Si yo tuviera un puntaje de 7, eso equivale a un 3% de riesgo. Entonces, dependiendo de la puntuación total que me dé, pues voy a la tabla de equivalencia para saber a qué porcentaje de riesgo equivale. Sin embargo, como les dije anteriormente, siguiente, al hacer la validación para Colombia, se tuvo que incluir un factor de corrección para nuestra población. Siguiente. Entonces, 14 puntos corresponden a un riesgo del 16%. El factor de corrección para Colombia es de 0,75. Ese siempre va a ser el factor de corrección para Colombia, no va a cambiar. ¿Qué tenemos que hacer allí? Siguiente, es ese 16% que me dio aquí en la tabla de equivalencia del porcentaje, lo voy a multiplicar por ese factor de corrección para nuestro país, para nuestra población colombiana, y ese resultado, en este caso el 12%, es el que ya voy a tomar para identificar si está en riesgo bajo, moderado o alto, de acuerdo a esa tabla que ustedes ven en la parte inferior de sus pantallas. Entonces, si la persona tiene menos del 5% está en un riesgo bajo, si está entre un 5 y un 9% está en un riesgo moderado y si es mayor a 9%, como es el caso de nuestro ejemplo siguiente, es un riesgo alto. ¿Vale? Entonces recordamos, identificamos cada variable, le damos un puntaje, hacemos la sumatoria. Ese total lo voy a la tabla de equivalencia para saber a qué porcentaje corresponde. Ese porcentaje siempre lo debo multiplicar por el factor de corrección, que es 0,75 para nuestra población colombiana, y ese resultado final es el que yo voy a tomar en cuenta para identificar si está en riesgo bajo, moderado o alto. Siguiente. Siguiente. Entonces, para hacer un resumen del ejercicio anterior, nos dio en total la suma de variables 14 puntos. Siguiente, al ir a la tabla de equivalencia en porcentaje, siguiente, nos da un 16% de riesgo. Siguiente. Esto quiere decir que recordemos que ese 16 lo multiplicamos por el 0,75, que es el factor de corrección, me da un 12%. Siguiente. Y con eso estamos identificando que esta persona está en un riesgo alto porque tiene más de 10 puntos. Clave que podamos hacer siempre esa operación con el factor de corrección, o si no, pues vamos a tener allí sesgos en el resultado del riesgo. Siguiente. Vamos a hacer entonces un segundo ejercicio con esta tabla de Framingham para que nos quede mucho más claro. Siguiente. Tenemos entonces una mujer de 52 años con valores de colesterol de 185, con un HDL de 58, no fuma y tiene una tensión arterial de 120, no tiene hipertensión, por lo tanto no está en tratamiento. Siguiente. Entonces, los invito a que vayamos haciendo el ejercicio, vayamos verificando aquí con las tablas que están apareciendo en sus pantallas cuál sería la puntuación para cada uno de estas variables, de estas 5 variables que medimos en esta escala. Y siguiente, y pues ya tengamos un valor final. Siguiente. Siguiente y siguiente. Entonces, recordar, primero la edad. Bueno, aquí hay algo importante que no se los mencioné anteriormente. Tal vez algunos se hayan dado cuenta, los valores, sobre todo en el tema de edad, cambian si es hombre o es mujer, porque el riesgo es mayor si eres mujer que si eres hombre. Por lo tanto, los valores aquí, sobre todo en el tema de edad, cambian en relación a la tabla que vimos en el ejercicio anterior, que era un hombre. Entonces, mujer de 52 años, la vamos a ubicar en ese 2, 4, 5, quinto rango de edad. Eso quiere decir que le damos ahí 6 puntos. En relación al colesterol, entonces está con 185 de colesterol, es decir, está en el segundo rango y está en ese rango de 50 a 59, por lo tanto, ahí le vamos a dar 2 puntos.
no fuma, por lo tanto ahí no tiene ningún punto, es 0. Tiene una tensión arterial de 120. Sin tratamiento le damos un punto y tiene un HDL de 58, o sea, no le damos ningún punto. Siguiente, porfa. Esto quiere decir que esta persona tiene en total 9 puntos y al ir a la tabla de equivalencia, 9 puntos corresponde a un 1% de riesgo. Recordemos que vamos a hacer esa multiplicación por el factor de corrección 0,75 y siguiente, de acuerdo a esto, de acuerdo a este resultado, la multiplicación, estamos por debajo del 5%. Esto quiere decir que la persona está en un riesgo bajo de presentar alguna enfermedad cardiovascular en los próximos años. Entonces, estos son los dos instrumentos que tenemos para medir riesgo cardiovascular. Recordamos las tablas de estratificación de riesgo de la OMS y Framingham. Recordar que OMS está para juventud y Framingham para adultez y vejez. Se realiza cada 5 años y pues es necesario que se haga dentro de esa consulta de valoración integral que tenemos incluida en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Siguiente. Vamos a ver ahora el instrumento que tenemos para la identificación de riesgo de diabetes. Siguiente, que como les mencioné, es el Finnish Diabetes Risk Score. Entonces, este instrumento lo vamos a utilizar tanto en juventud como adultez como vejez. Es el único instrumento que tenemos para identificar riesgo cardiovascular que está avalado pues en nuestro país, validado para nuestra población colombiana. Este instrumento tiene en total 9 variables y nos da 3 opciones de resultado. Siguiente. Vamos a hacerlo entonces también con un ejemplo para que lo entendamos mucho más. Siguiente, vamos a tener entonces un hombre de 42 años. Siguiente, porfa. Un hombre de 42 años que trabaja en el sector salud, tiene un peso de 86 kilogramos, mide 1,80 metros y tiene un perímetro abdominal de 96 centímetros. Siguiente, la primera variable que vamos a evaluar entonces es la edad. Digamos que aquí es muy parecido en cuanto al instrumento de Framingham que vimos en la metodología. Básicamente, cada variable va a tener una puntuación de acuerdo a las escalas que están en las tablas. La edad, acá tenemos entonces 4 rangos de edad y de acuerdo a la edad le damos un puntaje. En este caso, la persona está en ese primer rango de edad de menos de 45, le damos 0 puntos. Al igual que con riesgo cardiovascular, para riesgo de diabetes a mayor edad tenemos mayor riesgo. La segunda variable que vamos a identificar entonces es el índice de masa corporal. Recordemos entonces que para esto vamos a tener en cuenta el peso, que son 86 kilogramos, y la talla al cuadrado, que es 1,80 metros. En este caso nos da un índice de masa corporal de 25,4, si mal no recuerdo. Eso quiere decir que está en ese segundo rango entre 25 y 30. Y como está en ese rango, le vamos a dar un punto. Aquí, ¿qué podemos observar? Que a mayor índice de masa corporal vamos a tener mayor riesgo. Tercero, la tercera variable que vamos a identificar, que vamos a evaluar, entonces es el perímetro abdominal. Recordar que el perímetro abdominal lo medimos en toda la mitad entre la última costilla y la fosa ilíaca. Tiene que ser medido pues sobre la piel, sin ropa, es decir, no sobre la ropa, sino sin ropa, y que tenemos 2 puntos de corte diferentes para hombres y para mujeres. Para mujeres tenemos el punto de corte en 90 y para hombres en 94 centímetros. En este caso, como es un hombre, pues vamos a la columna de hombre y tiene un perímetro abdominal de 96 centímetros. Eso quiere decir que está con obesidad abdominal. Lo vamos a ubicar en esa segunda fila y va a tener 4 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor perímetro abdominal voy a tener obesidad abdominal. Si tengo obesidad abdominal, tengo mayor riesgo de presentar diabetes en los próximos 10 años. Posteriormente le voy a hacer una serie de preguntas a la persona y dependiendo de la respuesta que me dé, pues le voy a asignar un puntaje. La primera pregunta que le voy a hacer es si realiza diariamente al menos 30 minutos de actividad física en el trabajo o en el tiempo libre, que digamos que es como lo mínimo de actividad física que se recomienda. Tenemos 2 opciones de respuesta, sí o no. En este caso, la persona no realiza actividad física, por lo tanto, le doy 2 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que, pues, si yo soy una persona sedentaria, va a tener mayor riesgo de presentar diabetes en los próximos años. Siguiente. Las otras preguntas que le voy a hacer entonces son, siguiente, ¿con qué frecuencia come frutas
o verduras. Digamos que esta variable específica habla únicamente de frutas y verduras en el instrumento. Sin embargo, recordemos que cuando hablamos de alimentación saludable no hablamos únicamente de consumo de frutas y verduras, sino también de no consumo de sal, no consumo de grasas trans, no consumo de bebidas azucaradas y demás. Sin embargo, pues esta es una pregunta puntual del instrumento. Tenemos dos opciones de respuesta. No todos los días o todos los días. En este caso, no todos los días, entonces se le da un punto. La siguiente pregunta que voy a hacer es si toma medicación regularmente para la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque si es una persona hipertensa, tiene mayor riesgo de presentar diabetes en los próximos años. Dos opciones de respuesta, sí o no. En este caso, no toma medicación para la hipertensión porque no es hipertenso, por lo tanto, tiene 0 puntos. La siguiente pregunta que le hago es si alguna vez le han encontrado valores de glucosa altos, ya sea en algún control médico, en alguna enfermedad que tuvo, en el caso de las mujeres, de pronto durante la gestación, si tuvo valores de glucosa altos. En este caso no los tuvo, por lo tanto, tiene una puntuación de 0. Y la última pregunta que yo hago es si le han diagnosticado diabetes a alguno de sus familiares, allegados u otros parientes. Acá tenemos 3 opciones de respuesta, que no tiene parientes con diagnóstico de diabetes, que sí tiene abuelos, tíos, primos, hermanos, es decir, segundo grado de consanguinidad con diagnóstico de diabetes, o que sí tiene padres, hermanos o hijos, es decir, primer grado de consanguinidad con algún diagnóstico de diabetes, porque pues entre más cercanía se tenga con el familiar con diagnóstico de diabetes, pues tienes un mayor riesgo de presentarlo. En este caso, la persona sí tiene un hermano con diagnóstico de diabetes, por lo tanto, le doy 5 puntos. Siguiente. Al igual que en el instrumento anterior, lo que voy a hacer siguiente es hacer la sumatoria de cada una de estas variables. Entonces ya ustedes ven allí en la tabla el puntaje de cada variable. En total me da 13 puntos. Siguiente. Y aquí, ya con este puntaje, me voy a ir a la tabla que ustedes ven en la parte derecha de sus pantallas, en donde voy a identificar, de acuerdo a ese puntaje, en qué riesgo está. Siguiente, en este caso, la persona tiene más de 12 puntos, por lo tanto, está en un riesgo alto. Si nos hubiera dado una puntuación entre 10 y 12, vamos a hablar de un riesgo moderado, y si nos hubiera dado menor de 10 puntos, vamos a hablar de un riesgo bajo. Digamos que aquí el punto de corte importante son esos 12 puntos. Si yo tengo más de 12 puntos, ya tengo un riesgo alto y pues ahí ya se encienden todas las alarmas. Siguiente. Vamos a hacer entonces un segundo ejercicio para que nos quede mucho más claro cómo se utiliza este instrumento. En este caso tenemos una mujer de 54 años que pesa 75 kilos, mide 1,60, tiene un perímetro abdominal de 84 centímetros, no realiza actividad física, no ha tenido valores de glucosa altos anteriormente y tiene un hermano diabético. Siguiente. Aquí están entonces las tablas que ya vimos con cada una de las variables. Los invito a que vayamos realizando el ejercicio para darle una puntuación a cada una de las variables siguiente y de acuerdo pues a esa puntuación total que me dé, poder identificar si es un riesgo bajo, moderado o alto. Entonces, la primera variable que tenemos es la edad. Si tiene 54 años, allí está pues en ese segundo rango de edad, es decir, que va a tener 2 puntos. Tenemos entonces el índice de masa corporal. Recordemos que esta persona tiene, un peso de 75 kilogramos y que mide 1,60. Recordemos que índice de masa corporal se mide peso en kilogramos sobre talla en metros al cuadrado. En este caso, la persona tiene un índice de masa corporal de 29,2, por lo tanto está en ese segundo rango de 25, que de 25 a 30, por lo tanto se le da un punto. La tercera variable entonces, índice perímetro abdominal. Aquí vemos que la persona tiene un perímetro abdominal de 84 centímetros, es mujer, por lo tanto está en ese rango de menos de 90, entonces van 0 puntos.
No realiza actividad física, por lo tanto son 2 puntos allí. No come frutas y verduras todos los días, por lo tanto es un punto allí. Nunca le han encontrado valores de glucosa altos anteriormente, entonces ahí van 0 puntos. Y tiene un hermano con diagnóstico de diabetes, por lo tanto van 5 puntos allí. Al hacer la sumatoria siguiente, entonces me da un total de 11 puntos. Esto quiere decir que, siguiente, está esta persona en un riesgo moderado, porque me dio en total 11 puntos y pues está entre 10 a 12, por lo tanto tiene un riesgo moderado. Entonces, hasta allí ya hemos visto los 3 instrumentos que tenemos. Recordar que, bueno, en esta sesión nos estamos centrando únicamente en los instrumentos, en cómo se utilizan, las variables que tienen. Sin embargo, recordemos que la idea no es realizar solamente la tamización y dejarlo allí, sino que si ya hice la identificación de riesgo, que es el primer paso, debo realizar unas intervenciones específicas para estas personas de acuerdo al riesgo identificado. Es decir, vamos a tener unas intervenciones específicas para las personas identificadas con riesgo bajo, otras para las personas identificadas con riesgo moderado y otras para las personas identificadas con riesgos altos. La idea es que realicemos una gestión integral del riesgo cardiovascular y metabólico de toda nuestra población afiliada, para que no se quede simplemente en un tamizaje y tener bases de datos diciendo mi población tanto por ciento tiene un riesgo alto cardiovascular, pero pues hasta ahí no hice nada más. De allí la importancia que pues identifiquemos, hagamos las intervenciones y posteriormente evaluemos ese impacto de esas intervenciones que yo estoy realizando. Dentro de la ruta de promoción y mantenimiento está específicamente esta identificación del riesgo cardiovascular y metabólico. Ya las intervenciones que se van a realizar están en la ruta integral de atención en salud del grupo de riesgo cardiovascular y metabólico, que bueno, ya varios de ustedes han estado en algunas de las sesiones que hemos hecho respecto a esta ruta. Siguiente. Por último, entonces, contarles que tenemos algunas herramientas. Siguiente. Tenemos entonces nuestra app Conoce tu Riesgo. Esta app está disponible en las tiendas virtuales de App Store y Google Play. Esta app, pues ustedes la pueden descargar. Los invito a que si no lo han hecho, la descarguen. En la app ustedes van a poder identificar el riesgo que cada uno tiene, tanto cardiovascular como de diabetes, así como identificar si tienes obesidad, sobrepeso o si tienes obesidad abdominal. Y dependiendo del resultado que les dé, de acuerdo a los datos que ustedes ingresen en la app, pues les van a dar unas recomendaciones específicas, de acuerdo a ese riesgo que ha sido identificado por esta calculadora. La calculadora entonces integra los instrumentos que acabamos de ver y pues hace el cálculo automáticamente. Entonces los invitamos a que la puedan descargar. Y tenemos adicionalmente nuestra calculadora de riesgo en nuestro sitio web www.minsalud.gov.co/calculadora de riesgo. Allí ustedes la pueden encontrar. Igual cualquier persona también puede ingresar todos los datos que solicita y pues allí también les va a arrojar el resultado de qué riesgo tienen tanto cardiovascular como de diabetes para que puedan hacer pues digamos que los correctivos necesarios si fuese pues el caso. Siguiente. Aquí les mostramos un poco de la interfaz gráfica de nuestra app Conoce tu Riesgo. Allí ustedes van a ver todas las variables que se requieren. En total son 17 variables que recogen estos instrumentos de los que hemos hablado. Y siguiente, finalmente les va a arrojar un resultado parecido al que ustedes están viendo allí en pantalla, la imagen que están viendo allí en pantalla, donde pues les va a decir, en este caso, por ejemplo, el índice de masa corporal que tienen, eso qué significa, y les van a dar unas recomendaciones puntuales. Esta app y esta calculadora de riesgo lo estamos utilizando básicamente para poder hacer demanda inducida a los servicios de salud. La idea es que si la persona identifica su riesgo aquí, si tiene un riesgo moderado, un riesgo alto, ya sea cardiovascular o sea diabetes, pues la app le va a decir, por favor, acérquese a su servicio de salud en tanto tiempo, en los próximos 3 meses o en el próximo mes, dependiendo del riesgo identificado. Y así pues hacemos demanda espontánea de los servicios para aquellas personas que tal vez no hemos podido captar en los servicios de salud por alguna u otra razón, y pues utilizamos la app precisamente para poder hacer esta demanda espontánea a los servicios de salud.
Aquí no quedó, pero adicionalmente tenemos nuestra caja de herramientas en donde están estos instrumentos de los cuales les acabé de hablar, en donde tenemos varios documentos relacionados con esta identificación de riesgo cardiovascular y metabólica, donde tenemos algunos documentos de ejercicios prácticos para que puedan realizarlos previo a hacer ya la identificación en la consulta. Tenemos adicionalmente también varias presentaciones en relación a este tema de identificación de riesgo, pasando un poco más también al tema de las intervenciones que se realizan posterior a esta identificación de riesgo. Como les dije anteriormente, es supremamente importante tener una gestión integral del riesgo, no quedarnos únicamente con la tamización y ya, sino hacer toda la gestión del riesgo, porque finalmente el objetivo de poder identificar un riesgo es detectar tempranamente pues ese riesgo para mitigar ese riesgo, evitar que aumente y pues evitar que llegue a presentar la enfermedad. Allá es a donde queremos llegar. Bueno, siguiente, básicamente eso era lo que les quería presentar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Dentro de la presentación les va a quedar entonces este link de la caja de herramientas de la cual les hablo para que ustedes puedan pues ingresar y utilizar todos los documentos y herramientas que tenemos allí para cada uno de ustedes. Muchas gracias.